Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar el seminario de hoy día. Eh, en las clases de la mañana ya hemos sacado el tejido epitelial, ya hemos visto las glándulas, ¿sí? A ver, un repasito, de paso para el examen. El epitelio glandular es un epitelio que se forma a partir, perdón, las glándulas son órganos que se forman a partir del tejido Epitelial. epitelial, de los epitelios de revestimiento. Los epitelios de revestimiento van creando cavidades, invaginaciones y las células van formando las glándulas. Ahora, cuando la glándula conserva la comunicación con el exterior por un conducto, se llaman las glándulas Exocrinas. exocrinas. Ellas deben tener conducto de secreción. Cuando se introducen dentro del tejido conectivo y se rodean de vasos sanguíneos y no tienen conducto de secreción, se llaman las glándulas Endocrinas. endocrinas, como la hipófisis, la tiroides, ¿no? Ahora, dentro de las glándulas exocrinas hay glándulas que segregan una mucha diversidad de productos. Pueden segregar enzimas, mucosidad, mezclas como la leche, ¿no? A ver, ¿qué glándulas unicelulares hay en nuestro cuerpo? Las células Caliciformes. que están distribuidas en el epitelio del tubo digestivo y respiratorio. Ellas segregan glucoproteínas, una mucosidad de lubricación, ¿no? Las pluricelulares son glándulas ya que tienen una estructura mayor y presentan dos componentes. ¿Qué presentan? Un conducto de Secretor. secretor y el adenómero. ¿Qué era el adenómero? La parte Glandular. glandular. Es el lugar donde se fabrican las sustancias, ¿no? Ahí tenemos glándulas merocrinas, apocrinas y orocrinas, ¿no? A ver, ¿cuándo eran? Va a venir, le estoy regalando, va a venir el examen. Cuando se desprenden segmentos de la célula, ahí están las mamarias. ¿Cuándo son merocrinas? Cuando Mero. No se hacen daño. sin que las células se dañen. Las células no se alteran, No se hacen daño. intactas. Ahí tienen las salivales y el páncreas. ¿Cuándo son holocrinas? Mueren completamente. Se autodestruyen. Las células se revientan y sale con la secreción, ¿no? Tienen las sebáceas. ¿Qué son glándulas endocrinas? Aquellas que son las que producen las hormonas, ¿no? Está la hipófisis, la tiroides, las suprarrenales, ¿no? Por último, ¿cuándo eran glándulas anficrinas o mixtas? Aquellas que hacen ambas funciones. Tienen como representante el páncreas. La porción exocrina del páncreas está formado por los acinos pancreáticos que producen el jugo Pancreático. que va a salir por conductos y se juntan en un conducto llamado el conducto de Wilson y otro el accesorio de Santorini. Santorini. Esos desembocan en el duodeno y ahí se echa el jugo pancreático. ¿Qué parte del páncreas es endocrino? Los islotes de Langerhans. compuesto de células endocrinas que producen hormonas como la insulina, el glucagón, la somatostatina, hormonas que son enviadas a la sangre, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a aprovechar la clase de hoy día para avanzar un poquito más, ¿ya? Vamos a ver la segunda parte de histología. Vamos a ver el segundo gran grupo de tejidos. Vamos a hablar de los tejidos conectivos. Otro nombre es conjuntivo, ¿ya? Es lo mismo, es decir, son sinónimos, conectivo. Estos son los tejidos más abundantes del humano y de los animales. Su nombre nace porque conectan órganos, van rellenando espacios, ¿no? Conectivo viene de conectar, ¿no? Este es el tejido que presenta muchas variedades de tejidos. Acá vamos a encontrar el tejido que está debajo del epidermis, que es el conectivo laxo. Acá está el tejido que engorda, Adiposo. el adiposo. Está el tejido que forma los cartílagos o cartilaginoso. Está el tejido más duro, Óseo. el óseo. Está el tejido que circula, que es la Sangre. sangre. Acá está el que forma los tendones, ligamentos que van a unir músculos a huesos, ¿no? Entonces, número uno, vamos a partir bien, ¿ya? Un gran grupo de tejidos en el humano son los tejidos conectivos o conjuntivos. Perdón. Su nombre nace porque van a conectar órganos, van a unir, van a servir de unión, de relleno, ¿ya? Este es el tejido que se caracteriza porque hay muchas variedades de estos tejidos, tiene mucha clasificación. Y
está muy distribuido en el cuerpo, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a partir de cero. ¿Por qué se llaman tejidos conectivos o conjuntivos? Porque unen, conectan órganos, sobre todo los ligamentos, ¿no? Los tendones. Estos tejidos son muy variados y muy distribuidos en nuestro cuerpo. Y son muy importantes porque realizarán, acá tenemos algunas fotitos, ¿no? La sangre, el tejido óseo, el conjuntivo de tendones, ligamentos, el adiposo que guarda la grasa, el linfático, ¿no? Que es un tipo de tejido circulatorio, de circulación. A ver, vamos con la primera parte, ¿ya? El tejido conectivo es un tejido, como hemos dicho, que conecta órganos del cuerpo, es el tejido más abundante y distribuido y de muchas variedades. A ver, pregunta, ¿para qué tienen tanto tejido conectivo? ¿Para qué tienen tejido óseo? Soporte. Soporte. El armazón del cuerpo lo forma el tejido óseo, que formará el esqueleto, y también los cartílagos, que es el armazón, ¿no? Del cuerpo, es el soporte. Entonces, primera función, soporte. Segunda función, sirve de reserva. Es un tejido, dentro de los conjuntivos está el tejido adiposo, es el tejido que almacena nutrientes, muchas grasas, por si no comen mucho tiempo, ¿no? El tejido adiposo servirá como, es el que guarda más comida. Si uno no come, ¿se muere o no se muere? No se muere, pueden dejar de comer semanas. ¿Y de dónde sacan reserva? Del tejido adiposo, pues van a bajar de peso, lógicamente, ¿no? Pero un tejido, el tejido adiposo es reserva de nutrientes para el futuro, ¿no? Por si no comen. Ahora, también sirve, a ver, yo les enseñé eso. Los epitelios son tejidos que no tienen vasos sanguíneos, llamados avasculares. ¿Quién alimenta los epitelios? ¿Quién los nutre? El tejido que estaba abajo, que es el Conectivo. Conectivo. Entonces, sirve de nutrición para alimentar a tejidos que no les llega sangre, sobre todo los tejidos Epiteliales. les da de comer, ¿no? Ahí está, tiene nutrientes. Ahora, es un tejido que sirve de defensa. Presenta muchos glóbulos blancos o leucocitos que impiden infecciones. Por ejemplo, si microbios por una ruptura del epidermis entran al interior, van a encontrar tejido conectivo. Antes que se metan a más lugares del cuerpo, en el tejido conectivo ya hay glóbulos blancos o leucocitos que van a impedir infecciones, matar bacterias, ¿no? Impedir infecciones. Y también sirve para rellenar órganos, dar la Espacio. forma al cuerpo. ¿En qué tejido da forma al cuerpo? Adiposo. ¿Se imagina una persona sin tejido adiposo? ¿Cómo sería? Sin forma. Ya, imagínense una anoréxica, ¿cómo es? Ya perdió la forma, pues. Ya es Flaquita. puro piel y hueso. Dicen, esta no tiene forma. Quien da la forma, sobre todo a la mujer, es el tejido adiposo. Correcto, va rellenando espacios entre sus órganos, va dando la forma que tienen tan bonitas las mujeres, ¿no? Entonces, como ven, este es un tejido muy importante de muchas variedades. Ya, conmigo, ¿ya? Número 1, ¿qué es el tejido conectivo conjuntivo? Un gran grupo de tejidos cuya función más importante es conectar o unir órganos. De ahí salió su nombre conectivo. Es un tejido muy abundante, de mucha distribución en el cuerpo y tiene muchas variedades. Ahí está el cartílago, el óseo, el adiposo, la sangre. Ahora, dentro de sus grandes funciones está el soporte. Forma el armazón del cuerpo porque acá está el tejido óseo que forma el esqueleto y el cartilaginoso. Acá está el tejido adiposo que guardará muchas grasas, nutrientes como material de reserva. Es un tejido que tiene muchos alimentos y va a nutrir a tejidos que no tienen vasos sanguíneos como el tejido epitelial. Es un tejido que presenta glóbulos blancos, leucocitos que nos ayuda a matar bacterias, microbios, impidiendo enfermedades, infecciones. Va rellenando y da forma al cuerpo, ¿sí? Y va a hacer que el cuerpo tenga una forma definida, ¿no? Muy bien, vamos a ver características de este tejido, ¿ya? A ver, si ponemos al microscopio el tejido conectivo, esto es como una lámina de dibujo, ¿ya? Y yo quiero que ustedes me ayuden, ¿ya? Pregunta que ya hemos hecho, ¿dónde se origina el tejido conectivo? Se supone que el embrión, ¿en qué capa? Mesodermo. Proviene del mesodermo, de la hoja media, correcto. Ahora, número 1 es un tejido que proviene del mesodermo. Van bien. Como todo tejido, ¿de qué está hecho? De células, ¿no? Ya, solo vean la lámina. Estas de colores son las células. ¿Lleva células pegadas o separadas?
Pegadas. ¿Cómo que pegadas? Pegadas. Miren, esta es una célula, esta es otra. Separadas. Las células están separadas de otra, flotando en abundante sustancia extracelular. Miren, esta es una célula, cayó otra. No están pegadas como las de los epitelios. Las células están separadas, flotando en una sustancia extracelular. Ahora, ¿todas las células que lo forman son iguales? ¿O hay distintas formas de células? Distinto. Miren, esta es diferente a esta de acá. Es un tejido que presenta muchas variedades de células. Podríamos decir que es el tejido que tiene la mayor diversidad de tipos de células. Por ejemplo, lo que hemos visto en clases anteriores. Los epitelios solo llevan poquitos tipos de células. Células planitas, cúbicas, cilíndricas. Acá encontramos distintas formas y células con diferentes funciones. Hay fibroblastos, hay adipocitos, hay neutrófilos, hay plasmocitos. O sea, es un tejido que presenta mucha diversidad de células y las células no están pegadas, separadas, sumergidas en abundante sustancia extracelular. Otra, este tejido presenta vasos sanguíneos. Por ahí sí circula sangre y también tiene nervios. Si se daña, también tiene capacidad de regeneración, porque muchas de sus células conservan la capacidad de poderse dividir, ¿sí? Porque pueden hacer mitosis, tiene alta capacidad de regeneración, ¿sí? Ahora, este tejido presenta las células separadas en un material que se llama la sustancia extracelular. Y este material extracelular está hecho de dos componentes. Hay una mezcla gelatinosa donde están sumergidas las células, se llama la parte amorfa. ¿Qué significa amorfa? Sin forma. Sin forma, como una gelatina, una baba donde están las células, ¿ya? Y en la sustancia celular hay un montón de alambritos, que son proteínas fibrosas. Ahí encontramos las fibras de colágeno. Fibras elásticas y fibras reticulares. Un tejido que tiene muchas fibras. Esas fibras servirán para dar soporte. Ya, a ver, ahorita vamos a ver sus células y las clases. Ya otra vez. Características del tejido conectivo. Número 1. ¿Dónde se origina el tejido conectivo? En la hoja media del embrión llamado el mesodermo. Chévere. Tejido formado por células separadas en abundante sustancia extracelular. No están pegaditas como los epitelios. Tercero, todas las células no son iguales. Presenta mucha diversidad de Células. Hay mucha variedad. Muchas formas y funciones de células. Perfecto. Ahora, las células sumergidas en mucha sustancia celular, que también le pueden llamar matriz. ¿De qué está hecho ese material? Una mezcla gelatinosa amorfa. Y para dar soporte hay un montón de alambritos. Hay un montón de fibras. Ahí están las fibras de colágeno, fibras elásticas, ¿no? Ahora, es un tejido que tiene muchos vasos sanguíneos y nervios. Muy vascularizado y muy inervado. Y con una alta capacidad de poderse regenerar. ¿Por qué se puede regenerar? Sus células se pueden reproducir. Correcto, se pueden reproducir y también pueden reparar la sustancia extracelular, ¿no? A ver, vamos a ver si se han equivocado en alguna, ¿ya? Número 1. Ya esto les faltó. Formado por células poco diferenciadas. ¿Qué significa? Que las células no son tan especializadas como las neuronas, pues como las células del músculo. Son células no tan especializadas. Como hemos aprendido, las células más especializadas o diferenciadas son las neuronas. Y células musculares por sus funciones muy complejas. Entonces, sus células no son tan especializadas. Segundo, mucha diversidad de células. Hasta ahí van bien. Se origina del mesodermo. En la capa media del embrión. Las células sumergidas en abundante sustancia extracelular. Y lleva dos componentes. Una mezcla gelatinosa llamada la parte amorfa. A ver, yo confío en ustedes. ¿De qué está hecha esa mezcla gelatinosa? De muchos Polisacáridos. Ahí está el ácido hialurónico. Correcto. Mezclado con agüita forma un gel. Y para dar más resistencia, en medio de esa mezcla gelatinosa hay un montón de fibras. Ahí están las fibras de colágeno. Fibras de elastina.
y fibras reticulares. Todas son proteínas fibrosas, ¿no? Es un tejido que tiene muchos vasos sanguíneos y muchos nervios. Y también tiene mucha capacidad de Regeneración. porque sus células se pueden reproducir o producir la matriz. Ya miren, por regresar a la lámina, ya no importa, ya total hay tiempo. Miren, supongamos que cortamos el cuerpo, miren, ya, que no está acá en la lámina. Encima de esto, ¿qué iría? El La epitelio. fuerte. Epidermis. La epidermis si fuera el cuerpo. Encima del tejido conectivo ahí ve la epidermis afuera es el exterior. ¿Se acuerdan que te hemos dicho, debajo de la epidermis están el tejido conectivo? Ahí están Ajá. las fibras de colágeno. ¿Se acuerdan que formaba la membrana Membrana basal. basal? Ahí está el ácido hialurónico. Hialurónico. Entonces, cuando a una mujer le quieren inyectar ácido hialurónico, tienen que pasar por la epidermis, llegar al tejido Conectivo. Lo rellenan y la pueden levantar a la piel para hacia arriba, para borrar arrugas, para rellenar espacios, ¿no? Todo eso va a ser parte del tejido conectivo. Muy bien. Hasta ahí van perfecto. A ver, ya hemos avanzado esto. Ahora, es el tejido que presenta la mayor diversidad de células. Primero vamos a nombrarlas, ¿ya? Tiene células que provienen del embrión llamadas células mesenquimáticas. Las células típicas del conectivo se llaman los fibroblastos, porque van a fabricar fibras. Otra, las células que guardan grasa, ¿qué se van a llamar? Los Adipocitos. adipocitos. Y por el conjuntivo hay adipocitos dispersos. También encontramos células que se comen bacterias, llamados los macrófagos. Vamos a encontrar también células cebadas, también se llaman mastocitos o heparinocitos. Vamos a encontrar también plasmocitos, células que producen anticuerpos, también de defensa. Vamos a encontrar algunos tipos de glóbulos blancos, leucocitos que están flotando por ahí, ¿no? Estos se vienen de la sangre y se van a ir a vivir al conectivo. Y encontramos pericitos. Como ven, miren, este tejido conectivo es el que presenta mucha diversidad de células. Miren, como 8 formas, tipos de células. Y así comparamos con otro tejido, por ejemplo, el tejido nervioso, el más estudiado. ¿Cómo se llaman sus células? Las Neuronas. neuronas. Y hay otras que las cuidan, que se llaman las glías. Ese es el tejido nervioso. El tejido muscular lleva las células Musculares. musculares para la contracción. El epitelio, las células epiteliales. ¿Cuál es el tejido que tiene la mayor diversidad de tipos de células? El tejido conectivo. Diversidad de células y obviamente con mucha función, ¿no? Ya vamos a estudiarlos una por una. Acá hay muchas cosas que aprender, ¿ya? Número 1. El primer tipo de células del conectivo se llaman las células mesenquimáticas. Su nombre nace porque provienen del mesodermo. Ya yo les cuento, cuando se está formando el humano, la capa media se llama mesodermo, ¿ya? La externa ectodermo y la interna Endodermo. Ya, el mesodermo es la capa media. En el mesodermo hay una masa gelatinosa que tiene unas células que están flotando. Hay células como embrionarias, como células bebitas. Esa zona se llama el mesénquima. Y esas celulitas que están ahí, de ahí salió el nombre, las células mesenquimáticas, porque vienen del mesodermo, de una porción del mesodermo donde hay células bebitas, guaguitas, chibolitas, embrionarias, células muy jóvenes, llamadas, de ahí salió el nombre, células mesenquimáticas. Como son células que provienen del embrión, esas células tienen una alta capacidad de reproducirse. Y de ahí salió el nombre, las células madre. ¿Qué significa? Que esas células van a reproducirse y dar origen a otras, van a tener muchas hijitas. Sus hijitas van a convertirse en células ya del tejido conectivo. Entonces, número 1, ¿qué son las células mesenquimáticas o mesenquimatosas? Son células que provienen del Mesodermo. mesodermo. En el mesodermo hay una masa gelatinosa con células muy embrionarias llamadas células mesenquimáticas. Esas células, como son en tipo embrionarias, ¿qué tienen que hacer? Capacidad de reproducirse. Son bebitas, entonces van a tener hijitos. Por lo tanto, es una mamá. Entonces, de ahí sale el nombre de las células madre o stem cell.
También se llaman células pluripotenciales. Tienen la capacidad de dar origen a otras. Ahora, cuando sus hijitas empiezan a madurar, se van a convertir en las células típicas del conectivo, que serán los fibroblastos. Estas celulitas son las células típicas del tejido conectivo. O sea, así como cada tejido tiene sus células representantes, el nervioso, las neuronas, el epitelial, las células epiteliales, el conjuntivo, las células que la van a representar, son los fibroblastos. Es las células más comunes que provienen de las mesenquimáticas. Estas celulitas se encuentran muy abundantes y dispersas en el tejido conectivo. Su nombre nace por lo siguiente: fibro de fibras, blasto, célula joven, embrionaria. O sea, no es tan vieja la célula. Y estas células tienen mucha actividad. Ellas van a producir una proteína llamada colágeno. Y el colágeno es una proteína que la van a botar fuera de la célula y va a formar las fibras de colágeno. Y también elaboran polisacáridos como el ácido hialurónico, también lo botan para afuera. Al botar para fuera de las células muchas moléculas como el colágeno y el ácido hialurónico, esas moléculas constituirán la sustancia extracelular. Las células. O sea, van a formar la parte orgánica, la parte extracelular, y les van botando productos, ¿no? O sea, van a formar la parte extracelular, ¿no? Estas células también tienen importancia en la cicatrización de heridas. Vamos a ver en una fotito, ya miren. Acá están los fibroblastos al microscopio. Son células estrelladas con prolongaciones que tienen mucho retículo rugoso, porque el retículo rugoso elabora proteínas. Y también desarrolla mucho aparato de Golgi, porque el aparato de Golgi es el organelo de la secreción. Secreción. Entonces, ¿qué chamba tienen estas celulitas típicas del conectivo? Estas celulitas dicen, tengo que chambear, soy célula muy activa. Entonces fabrican proteínas como el colágeno, lo botan para afuera el colágeno y forman las fibritas. Producen el ácido hialurónico. Y esas dos moléculas formarán la sustancia extracelular. Ahora, celularmente estas células deben tener mucho retículo. ¿Saben? Porque el retículo es el organelo que elabora las proteínas. Y también tienen aparato de Golgi, porque el aparato de Golgi es las bolsitas que segregan las sustancias hacia afuera, ¿sí? Joder, si les gusta la biología, les cuento. Estas celulitas, que son importantísimas, se usan mucho en casos de cicatrización. Ya puedo regresar a la lámina, ya no importa, ¿no? Ya. Por ejemplo, ya miren, perdón, ya. Supongamos que la persona ya no saca la piel, se corta, ya, un corte. Sale sangre, ¿no? Pucha, ha sido dañado el tejido. Entonces esas celulitas chambean más. Dicen, hay que rellenar el espacio. Entonces hay que cicatrizar. Empiezan a producir más ácido hialurónico y más Colágeno. colágeno. ¿Para qué? Reparar el tejido dañado, ¿correcto? Por ejemplo, si el corte es muy profundo, muy contundente, dicen, pucha, hay que producir más colágeno y rellenan todo de colágeno. Inclusive no se forma una cicatrización. ¿Han visto a los choros? No tiene una marca en la cara, ¿por qué? A ver, ¿qué células han rellenado todo ese espacio? Los Fibroblastos. lo rellenaron con colágeno, con ácido hialurónico, elastina. Entonces, como producen tanto, han sido estimuladas por un corte, se produce una elevación. Dicen, pucha, te quedó tu marca. Ya, si quieren les cuento más. Estas celulitas, para que tengan mejor actividad y fabriquen más colágeno, los estimula la vitamina C. Por ejemplo, ya hemos hablado de la D, que sirve para la calcificación de los huesos. La vitamina C, que se llama el ácido ascórbico, que viene en el limón. Pues no sé si conocen, la vitamina C no es el ácido cítrico, ¿ah? Por ejemplo, la vitamina C saben que hay en el limón, ¿no? En la naranja, en la Mandarina. la mandarina, en los frutos cítricos. Ya, su nombre científico es ácido ascórbico o vitamina C. Es una vitamina hidrosoluble. Esa vitamina estimula a estas células. Las vitaminas son moléculas o alimentos reguladores. Si comen vitamina C, llega la vitamina y los hace chambear mejor a los fibroblastos. Y los fibroblastos fabrican más colágeno y ácido hialurónico. Por lo tanto, ¿cómo estarán los tejidos que están debajo de la epidermis? Los tejidos conectivos más resistentes. Pues, ¿quieren que les cuente la historia de la vitamina C?
Ya les voy a contar. Dale, Sí. profe. No me lo piden, pero lo voy a contar. La vitamina C se llamaba la vitamina antiescorbútica o preventiva del escorbuto. Ahora su nombre químico es el ácido ascórbico. Esta vitaminita fue conocida hace mucho tiempo. Ya, ¿para qué deben comer vitamina C? Para que sus fibroblastos elaboren el colágeno y sus tejidos estén firmes, resistentes. Ya, eso es la chamba. Ahora, cuando hubo antiguamente los grandes navegantes, ¿no? Que empezaron a descubrir, qué sé yo, ¿no? Entonces ellos, no había pues lo que hay ahora en un barco, hoy hay sistemas de refrigeración, pueden llevar frutas, verduras, porque tienen congeladoras. Y la vitamina C es frutas frescas y verduras. En lo seco no hay vitamina C. Entonces ellos, dice, los tripulantes pues se llevaban su comida para descubrir algo, ¿no? Marco Polo, Cristóbal Colón, qué sé yo. Entonces, ¿qué ocurría? Las frutas, las verduras tenían que comerlas al toque. ¿Por qué? Se podrían, pues, se podían podrir, ¿sí? Entonces, para la travesía más larga tenían que llevar semillas. Granos, eso no se va a podrir tan lento. Entonces, pasaban las semanas y ya se acababan las frutas, las verduras, porque se iba a podrir. Empezaban a comer semillas, lo seco, o arroz, ¿no? ¿Qué ocurría? Como de mucho tiempo en alta mar, los tripulantes empezaron a enfermarse. Sus dientecitos, sus encías se empezaban a sangrar. De verdad, sus dientes se movían y se les caían. Esa enfermedad se llama el escorbuto. Ahora, ¿saben por qué les salía sangre de las encías? Por ejemplo, si este fuera la epidermis de la boca, debajo está el tejido Conectivo. Conectivo. como no hay Conectivo. resistencia, se rompían vasos y sangraban. Los dientes se movían, ¿por qué? Porque hasta se les caían. Los dientes se fijan al alveolo dentario por fibras de colágeno que lo producen estas células. No sé si han visto en dientes. En dientes hay el ligamento periodontal. ¿Cómo se pega el diente al alveolo dental? Por las fibras de colágeno. De colágeno. Hola. Se llama el ligamento periodontal. Entonces, sus dientes se les movían casutos, los pobres. Entonces, decían los tripulantes, el escorbuto, el escorbuto, el escorbuto. ¿Y qué ocurría? Llegaban, por ejemplo, a una zona, a una isla. Volvían a encontrar frutas, verduras, comían y se curaban. Decían, oh, maravilla, los alimentos frescos como las frutas y verduras tienen algo que nos cura. Y ahí empezó el estudio de la vitamina C, del famoso ácido ascórbico. Sí. La vitamina preventiva del El escorbuto. Escorbuto. Por ejemplo, actualmente casi no hay esa enfermedad del escorbuto porque ustedes comen vitamina C. Basta que se coma una naranja, una fruta con vitamina. Hasta los caramelos les ponen Sí. Sí. vitamina C. Hasta los refrescos que venden, refrescos artificiales, dicen enriquecidos con Sí. Sí. vitamina C, ¿no? O sea, ya casi no hay puede haber casos de escorbuto, pero muy raros, pues no tendría que comer nada de vitamina C, ¿no? Bueno, ahí tienen los fibroblastos. Ahora, otras células del conectivo son los adipocitos. Estas células que están dispersas en el conectivo son celulitas que llevan gotas de grasa. Estas celulitas, que los vamos a estudiar como tejido adiposo, están dispersas ahí en el tejido conectivo, sueltas, forman parte del tejido. Ahora, estas células, cuando se agrupan pura de estas células, el tejido se especializa en el tejido adiposo. Otra característica, cuando estas células llamadas adipocitos se llenan de grasa y maduran, ya son viejitas, estas células no pueden realizar mitosis. O sea, por ejemplo, ya, una pregunta, un obeso, un gordazo y un delgado como esbelto como ustedes, ¿quién tiene más células adiposas, el obeso o el delgado? El obeso. El delgado. ¿Quién tiene más de estas células? El obeso. Igual. Ya, o sea, no me entienden, ya. Los adipocitos, células que guardan grasa, ¿sí? Que formarán el tejido Adiposo. 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 Estas son células que guardan grasa. Perdón. Les decía, cuando estas células ya son adultas, se llenan de grasa, no pueden dividirse. Por lo tanto, les pregunté, una persona delgada, esbelta, normal,
y un obeso. ¿Quién tiene más adipocitos? ¿O igual? Igual. Igual, porque los adipocitos no pueden... No pueden reproducirse. La diferencia es que en el obeso, sus células adiposas son más grandecitas, tienen más grasa dentro. O sea, los adipocitos ya cuando están maduros no se pueden dividir. Ya pues ya se llenan de grasa, son bolsas llenas de grasa, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué son los adipocitos? Células que en el interior llevan una gota de grasas, triglicéridos, grasas, ¿ya? Están dispersas ahí en el conectivo. Ahora, cuando estas células solas de este tipo se juntan, se nombra ya como un tejido conjuntivo especial llamado el adiposo. Otro dato, cuando estas células ya son adultas y se llenan de grasa, pierden la capacidad de poderse reproducir. reproducir. Reproducir, correcto. Muy bien. Los adipocitos adultos, los que se dividen son los lipoblastos. Jóvenes, no sé si pueden entenderme. Cuando una célula termina en blasto, son células jóvenes que pueden trabajar mucho. Cuando una célula termina en cito, ya es una célula adulta. Por ejemplo, si me responden, ¿qué diferencia entre un fibroblasto y un fibrocito? Hablen. El fibroblasto es una célula que fabrica muchas Proteínas. proteínas, ácido hialurónico, chambeadora, joven. Si esta célula madura un poquito y dice, ya estoy viejita, ya no quiero fabricar tantas proteínas, se va a llamar el Fibrocito. fibrocito. Entonces, cuando la célula termina en cito, significa que ya está media viejita, pues ya está, ya la célula ya no quiere chambear mucho. Cuando las células son activas y elaboran sustancias, cuando terminen en blastos, ya son blasto, saben que blasto significa joven, embrionario, ¿no? Bueno, ya punto, ya sigamos. En el conjuntivo hay unas células llamadas macrófagos. Los macrófagos son células que provienen de glóbulos blancos llamados monocitos. Joder, no sé si conocen, pero yo les explico. En la sangre tenemos los leucocitos, que son los glóbulos blanquitos. Hay los glóbulos blancos es nuestro sistema de defensa. Saben que en la sangre las células que más hay son los glóbulos rojos. A ver, ¿quién me responde? ¿Cuántos glóbulos rojos tiene un humano en cada mililitro de sangre? Su mano. Más de 5 millones. 5 millones. La mujer un poquito menos. Los rojos son los más abundantes. Los hematíes, glóbulos rojos, eritrocitos. En la sangre hay otras células que son los Leucocitos. o globulitos blancos. Ese es el ejército de su cuerpo. Ya, como el Perú. ¿Qué hay más en el Perú? ¿Soldados o civiles? Civiles, pues somos la mayoría. Soldados hay pocos, están en los cuarteles, ¿no? Entonces, igualito es su sangre. En su sangre las que abundan son los civiles, que son los rojos. O esto ya parece, no me van a confundir rojos, terrucos, no, ya. Los globulitos rojos. Los rojos son los que transportan el oxígeno. Los soldados de la sangre son citos o glóbulos blancos, ¿correcto? Ya, yo lo aprendí así. Y como los glóbulos blancos, como un ejército de defensa, tienen sus roles. Pues uno es el coronel, otro el comandante, otros son los soldaditos, los comandos, ¿no? Entonces, entre los glóbulos blancos hay muchas variedades. Hay los granulocitos, ahí están los neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Hay otros glóbulos blancos llamados agranulocitos. Están los monocitos y linfocitos. Entonces, hay glóbulos blancos en la sangre llamados monocitos. Y esos glóbulos blancos dicen, yo me voy a ir de la sangre, ya como soldadito voy a ir a defender a mi patria. No voy a estar en mi cuartel, me voy a salir de la sangre y me voy al conjuntivo. Y estos monocitos en el conjuntivo se convierten en macrófagos. Se introducen ahí entre las fibras de colágeno y se convierten en macrófagos. Son células que servirán para comerse a las bacterias. Entonces, ¿qué son los macrófagos? Son monocitos que se han salido de la sangre y se han ido a vivir al tejido Conectivo. Y ahí nos van a defender esperando matar a las bacterias. Y actúan como verdaderos soldados. Algunos se esconden entre las fibras de colágeno esperando si pasa una bacteria. Se llaman macrófagos fijos o histiocitos. Como un soldado dice, se esconde entre las ramas, como camuflado ahí, dice, pasa el enemigo, lo matan. Están escondidos. Se llaman histiocitos o macrófagos fijos.
Otros son macrófagos tipo Rambo, tipo comando. Son macrófagos móviles. Si el enemigo está lejos, empiezan a rampar, a arrastrarse y se llaman macrófagos móviles para comer una bacteria. Ahora, otros macrófagos dicen, si el enemigo es muy grande, juntémonos y se forma el macrófago gigante o el del cuerpo extraño, que es la unión de varios macrófagos cuando hay que defendernos frente a una partícula muy grande que entre al tejido conectivo. Y a ver si me han aprendido. ¿Qué son los macrófagos? Son células de defensa, provienen de un tipo de glóbulos blancos llamados los Monocitos. 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 Esas células salen de la sangre y se van al conectivo. ¿Para qué sirven? Para matar bacterias, defendernos, ¿ya? Y para destruir a lo que está alterado. Cuando el macrófago no se mueve y está quietecito, ¿qué se llama? ¿El macrófago fijo o istio? Istiosito. Istiocito. Si el macrófago empieza a moverse, se arrastra emitiendo prolongaciones llamados seudópodos, se llama el macrófago móvil o libre. Cuando el enemigo es muy grande, se junta a varios macrófagos y forma el macrófago gigante del cuerpo Extraño. Ya, jóvenes, no quiten sus ojos de la pantalla. Miren, vamos a ver una animación pequeñita. Acá está el macrófago, miren. ¿Qué está haciendo esta célula? Se está comiendo a las O las bacterias. Bacterias. las digiere y bota sus residuos. Estas verdes son las bacterias. Correcto. Entonces, ahora, ¿cómo se las come? Va a emitir unas prolongaciones llamadas seudópodos. Y como que se alarga la célula y embolsa las bacterias. Eso hemos visto en la fagocitosis, ¿no? Entonces, pregunta, ¿de dónde provienen los macrófagos? En realidad provienen de Monocitos. De los Monocitos. ¿Qué son los monocitos? Un tipo de leucocitos. que se van de la sangre a los tejidos, sobre todo al conectivo, para esperar a las bacterias y matarlas. ¿Cuántos tipos de macrófagos hay? 3. Los que no se mueven están quietos. Istiositos. Histocitos. Los libres o móviles emiten seudópodos para desplazarse o arrastrarse. Cuando se juntan varios macrófagos, ¿qué ocurre? Se forma el macrófago gigante Gigante. o del cuerpo extraño. Como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Si no puedo solo contra el enemigo, me juntaré con más. La unión hace la fuerza, ¿no? Son muy importantes para defendernos de infecciones. Muy bien, otras células del conjuntivo son células cebadas. En el conjuntivo hay unas celulitas que se llaman cebadas o mastocitos o heparinocitos. Estas celulitas al microscopio presentan, estas son unos granulitos, como que tienen sus granulitos dentro. Son gránulos de heparina e histamina. Dentro del citoplasma de esas células hay unos granulitos. La heparina, que es un polisacárido que actúa como un anticoagulante. La heparina es un polisacárido o carbohidrato glúcido que impide la coagulación, anticoagulante. Y la histamina, granulitos de histamina, que es una amina, el nombre lo dice, amina. Esta sustancia dilata los vasos sanguíneos y aumenta la permeabilidad vascular. ¿Qué es la permeabilidad vascular? Hace que los vasos suelten líquido, provocando que en el lugar haya un edema. ¿Saben qué es edema? Hinchazón. Por lo tanto, estas células actúan en caso de alergias o inflamaciones. Ya, a ver, vamos a explicarlo bien esto, ¿ya? En el conjuntivo hay unas células que al microscopio tienen unos granulitos. Se llaman mastocitos, cebadas o heparinocitos. Sus gránulos son heparina, las HH, heparina e histamina. La heparina tiene una actividad anticoagulante y la histamina dilata los vasos y aumenta la permeabilidad. ¿Para qué sirven? Digamos ya, sigamos con el mismo corte, ¿ya? Este es el exterior, este es la epidermis, ¿ya? Lo negro. Más adentro está el tejido conectivo. Nos fijamos en estas células. Digamos que por acá entró, por la sangre entró una sustancia extraña. Va a ser el puntero, ¿ya? Puede ser un virus, puede ser una sustancia tóxica. Entonces, al toque los mastocitos dicen, oh, ha entrado una molécula extraña, liberan la heparina. ¿Para qué es la heparina? No dejará que esta zona se Coagula. ya, va a estar medio líquido. Los vasos liberarán líquido. ¿Qué pasa con la zona? Se hincha, ¿correcto? ¿Para qué ocurre esto? Al ser líquido, fluido, pueden venir glóbulos blancos a destruir esto. Atrae a los glóbulos blancos, a los eosinófilos.
para que nos defiendan. Y esto provocará, van a actuar en caso de alergias o inflamaciones. Por ejemplo, actúan mucho cuando hay una alergia, intoxicación, inflamaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué cuando les pica un mosquito al toque se hincha? Les habrá picado N veces un mosquito, ¿no? ¿Qué pasa? Apenas les pica un mosquito, no pasa ni 5 minutos. Su piel, ¿qué pasa? Les pica un mosquito, ¡pah! Lo matan, pero al ratito, ¿qué ocurre? Se hincha. Esa zona se hincha. hincha. Y les empieza a picar, se empiezan a rascar. Pregunta, ¿por qué se hincha? ¿No? Entonces se levanta. Por la ¿Qué hace la histamina. histamina? Hace que se llene esto de más líquido. ¿Correcto? Produce un pequeño edema. Edema es retención de líquidos. Y la heparina es un anticoagulante. ¿Y qué ocurre? Vienen a defendernos nuestros leucocitos. A ese lugar hay que atraer a los leucocitos que tratarán de anular esta sustancia química. Actúan mucho en caso de alergias e inflamaciones. Pues la histamina es una sustancia que nosotros tenemos en estas células para responder frente a sobre todo alergias. Por ejemplo, cuando una persona tiene una alergia al toque va a liberar la histamina. Va a provocar hinchazones, que es edemas, prurito, que es picazón. Algunas les sale una alergia, una intoxicación, ¿no? Hasta puede provocar la muerte, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes son alérgicos a algo. ¿Son alérgicos a algo? No decía alérgicos al agua, ¿no? Ya, No. por ejemplo, ¿alérgicos a qué? De repente algún alimento, algún tóxico, al polen, algún antibiótico, ¿no? Entonces, cuando hay una alergia, estas células liberan histamina y heparina y puede haber hinchazones, edemas son. Entonces, por eso los médicos, para bloquear estas células, para que no hagan que se hinchen muchos tejidos, nos recetan los antihistamínicos, que también se llaman los antialer. ¿Qué pasa si las células no liberan mucha histamina? No se dilatan los vasos, no se hincha, pues bajamos la inflamación. Jóvenes, les cuento una anécdota personal. Ya les voy a contar, como son mis amiguitos. Yo soy alérgico a un alimento muy delicioso que no puedo comer, al camarón. ¿Han comido camarón? Obvio. ¿Qué tal es? Dígame, ¿qué sabor tiene? ¿Qué tal es? Es muy rico. Ya. Se pierde de mucho. Jóvenes, saben que yo no puedo comer camarón, soy alérgico a ese crustáceo. Si como, me muero. ¿Por qué? Ya les cuento cómo ocurrió. Bueno, me imagino que de niño, ¿no? Entonces se detectó y yo desde esa fecha no puedo comer. Y yo quise ya de adulto saber si era verdadero, si era mi imaginación, ¿no? Entonces, bueno, el camarón, algunas veces hacen chupe de camarón, la gente se muere por eso, ¿no? Alguna vez me he puesto el camarón, soy alérgico a la comida, porque es la colita, la carne, que llaman, ¿no? Me lo pongo a la boca, mastico un poquitito y me empieza a picar la boca, me arde, la garganta me molesta, digo, ya empiezo como a toser, no puedo deglutir, ¿no? Y ya pues, o sea, mi cuerpo reacciona al toque a ese crustáceo, ¿no? Una vez casi me muero. Ya les cuento, en un X compromiso me dieron unos alimentos, unas empanaditas y yo no sabía que tenían camarón. Como uno alza nomás, empanaditas, ya pasa, ¿no? Comí y al toque me empezó a picar la boca, la garganta, me faltaba el aire, ¿no? Entonces ya fui a averiguar, pues, ¿de qué son las empanadas? Ha habido de carne, de chancho y unas tienen camarón, otras langostinos, creo. Pucha, al toque fui al médico que me inyecten un Antihistamínico. cloroalergán, la clorfenamina, hay un montón, ¿no? Y ya, pues, o sea, ¿por qué? Porque podía producir edemas en todo el cuerpo. Se podía hinchar las partes respiratorias y me podía asfixiar y me podía morir. Por eso hay que saber a qué uno es alérgico, ¿no? Y esto gracias a unas células llamadas mastocitos. Jóvenes, que esto no es malo. A ver, ¿por qué es bueno que estas células hagan esto? Siento una sustancia extraña. Al hincharse esto, ¿qué va a ocurrir? Vienen nuestros glóbulos blancos lentamente y nos van a Defender. defender. Correcto. Si no, el problema es que suelten mucha histamina, entonces va a haber lugares que se hinchen y pueden bloquear lugares como la respiración, ¿sí? Va a haber un problema en la parte respiratoria. Muy bien, vamos a ver otras células que están estudiadas por la pandemia, los plasmocitos. Estas son otras células que hay en el conectivo.
son células que también provienen de otros glóbulos blancos que se llaman linfocitos B. En la sangre también hay linfocitos. Hay los T, los B, los NK, ¿no? Hay linfocitos B que salen de la sangre también y se van al conjuntivo. Y ahí se van a convertir en plasmocitos. Y estas celulitas van a reconocer moléculas extrañas llamadas antígenos, ¿sí? Y van a producir la proteína que lo va a anular, que se llama los anticuerpos. Son las células productoras de las inmunoglobulinas o anticuerpos. Jóvenes, ahora tienen que saberlo por el COVID, ¿sí? Entonces, ahora cuando una persona la vacunan, es para que produzca los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas, las Inmunoglobulinas. inmunoglobulinas. Entonces, por ejemplo, cuando nuestro cuerpo ingresa una sustancia extraña, proteínas diferentes a las nuestras, que traen los virus, se llaman antígenos. Antígenos son moléculas distintas a las nuestras. Anticontragénesis origen. Están contra nuestro origen. Entonces, estas proteínas, estas moléculas extrañas, son reconocidas por los linfocitos B. Dicen, qué raro, esta proteína yo no he fabricado, es extraña, es algo diferente a lo nuestro. Entonces, los linfocitos tienen receptores. Entonces, esos linfocitos, algo así como le pasan la información a sus hijitos llamados plasmocitos. Y estas celulitas, como tienen información de esta sustancia extraña, tienen que producir la proteína que la anule. Se llaman los anticuerpos, que son las inmunoglobulinas, que se producen en respuesta a los antígenos. ¿Correcto? Y esa forma de defensa del cuerpo se llama la inmunidad humoral. ¿Qué es la inmunidad humoral? La defensa usando proteínas que circulen. Por ejemplo, ya hemos visto, ¿qué es la inmunidad de barrera? La epidermis. Hay inmunidad celular también. La humoral es defendernos usando anticuerpos, que son proteínas. Pregunta, ¿las vacunas frente al COVID generan la inmunidad de barrera celular o humoral? Moral. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? Muy bien. Estimulan a nuestro sistema. Ya vamos a tener anticuerpos o inmunoglobulinas para el virus del COVID. ¿Qué proteínas del virus del COVID actúan como antígenos? Las proteínas de la envoltura, que son las proteínas Spike de espícula. Muy bien, jóvenes, los felicito. Muy bien. Por eso, ya se van a hacer vacunar muy pronto, no se preocupen. ¿Ya? Y ya van a salir a la calle, ya no van a ser covidiotas. Bueno, han incluido esa palabra, creo, en el nuevo diccionario. Sí, profesor. Ya es una palabra incluida por la REA, ¿no? ¿Qué es la REA? La Academia Española. La Academia Española. Ya es covidiota persona que no cumple las medidas, ¿no? Y que se va de juerga, ¿no? Bueno, punto. Y a ver, también en el tejido conectivo van a haber glóbulos blancos o leucocitos. Distintos tipos de leucocitos que se escapan de su cuartel, que es la sangre, y se van a vivir al conjuntivo para combatir infecciones, ¿no? Para comerse las bacterias. Encontramos, por ejemplo, eosinófilos, linfocitos, ¿sí? Hay algunos glóbulos blancos que de la sangre se van al tejido conectivo para ayudar a la defensa. Correcto, ahí encontramos otras variedades de glóbulos blancos, eosinófilos, linfocitos. Por último, en el conectivo también hay unas células llamadas pericitos. Peri alrededor, citocélula. Son células que están alrededor de los vasos sanguíneos o capilares. Peri, ¿qué significa alrededor? Citocélula. Células derivadas de las mesenquimáticas que se rodean a los vasos sanguíneos. Hay peri alrededor. Citocélula. ¿Para qué sirven? Tienen actividad como contráctil. Empujan un poquito los vasos para mejorar la circulación. Se ayudan a mejorar la circulación. ¿Sí? Y a ver, vamos a hacer una pregunta. Ya vamos a ver otra lámina. Nuevamente, ya vamos a responder. No importa, no se preocupen. A ver, pregunta. ¿Por qué el tejido conectivo presenta tantas células de defensa? Presenta monocitos, presenta plasmocitos, presenta a otros tipos de leucocitos. Dígame. Es un lugar donde hay que defendernos del ingreso de las bacterias. ¿Por qué? Supongamos que esta es la epidermis, lo blanco. Si entra una bacteria,
no hay que dejarla que llegue a la sangre. Antes de que llegue a la sangre, tiene que pasar por el tejido conectivo y acá van a salir los macrófagos, si es un virus, los plasmocitos van a enviar anticuerpos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no debemos permitir que las bacterias entren a la sangre? Porque ahí ya podríamos morirnos. Claro, el torrente La sangre sanguíneo. repartirá bacterias a todo el cuerpo y se produce una infección general y Generalizada. por eso el tejido conectivo tiene mucha defensa. Inclusive, ¿por qué creen que tiene esta masa gelatinosa? Si las bacterias atraviesan la epidermis por un corte, no van a tener tanta facilidad para desplazarse. Quedan en un medio Gelatinoso. ahí no van a poder moverse. Entonces, nuestros glóbulos blancos, nuestros monocitos pueden salir al toque. Nuestros glóbulos blancos van a defendernos, ¿no? Muy bien, entonces por eso hay tantas células de defensa en el conectivo, ¿no? Bueno, ya para seguir y terminar, vamos a ver ahora, la otra parte del tejido conectivo es la sustancia extracelular o matriz, es el lugar donde están sumergidas las células. Esa sustancia lleva dos componentes, la parte amorfo-gelatinosa, que es media transparente, está hecha de que, como hemos dicho, es una mezcla gelatinosa que, miren, como dice acá, impide, es una barrera para que no entren partículas, no entren bacterias. ¿De qué está hecha esa mezcla gelatinosa? Acá está el famoso ácido hialurónico, que es un glucosaminoglicano. Y mezclado con proteínas, se llaman proteoglicanos. Eso forma una mezcla gelatinosa, espesa, transparente. Esa es la parte amorfa, ¿no? También encontramos glucoproteínas, que son como las proteínas de la saliva. Mezclada con agua y sales. Eso forma una mezcla media gelatinosa. ¿Por qué es importante? Impide la penetración de Bacterias. partículas extrañas. Chévere. Ahora, pero para dar soporte al conectivo, en medio de las células hay la parte fibrilar. Abundan fibras de Colágeno. también fibras amarillas de Elásticas. o elastinas. Y fibras Reticulares. reticulares. Muy bien, ya. Y acá otro dibujito, ya miren. Pregunta, si esto fuera una lámina del tejido conectivo, ¿cuáles son las células típicas o representantes del conectivo? El fibroblasto. Los fibroblastos. Son las que elaboran las proteínas de colágeno y el ácido hialurónico que formará la sustancia extracelular. Extracelular. Chévere. ¿Qué vitamina estimula estas células? La vitamina C. Para que nunca se equivoquen. Función de la vitamina C, estimular que estas células fabriquen algo con C. ¿Qué molécula empieza con C? Colágeno. Ahora, en el conjuntivo hay células gorditas que guardan grasa. Cuando maduran se llaman los adipocitos. Los adipocitos de adultos no pueden No pueden dividirse. Reproducirse. Cuando se juntan puro adipocito, se llama el tejido Adiposo. Tejido adiposo. Ahora, los monocitos que salen de la sangre, que son glóbulos blancos, se van a convertir en los macrófagos. Macrófagos, correcto. Muy bien. Muy bien. Los linfocitos B se van a convertir en los plasmocitos, que producirán las inmunoglobulinas. Los mastocitos son células que tienen granulitos de parina e Histamina. Correcto, muy bien. Los pericitos son los que rodean a los vasos Sanguíneos. pericitos. Y también hay dispersos por ahí distintos tipos de leucocitos. Muy bien. Ya, ahora el tejido conectivo tiene su clasificación. Dentro del tejido conectivo hay muchas formas de clasificación, dentro de los conectivos propiamente dichos y especializados. Ahora, ¿cuándo un tejido conectivo es propiamente dicho? Tiene las características típicas que hemos visto. Fibroblastos, por ahí algunos adipocitos, algunos macrófagos, fibras de colágeno, elásticas, ¿no? Ahí están sobre todo dos, el laxo y el denso. Ahora, dentro de los especializados que mejora para cumplir una función, está el tejido óseo, el sanguíneo, el cartilaginoso y el adiposo. Entonces, ¿cuántos grupos de tejido conectivo hay? Dos, los propiamente dichos, ¿sí? Ahí está sobre todo el laxo y el denso, y los especializados.
Especializado. Pregunta, ¿por qué el tejido óseo es un tejido conjuntivo especializado? Porque en su matriz va a haber algo nuevo. Va a haber cristales de Cristales de calcio. de calcio. ¿Por qué el tejido adiposo es especializado? O sea, generalmente hay Adipositos. Adipositos. puro, y su chamba es ya guardar grasita, ¿correcto? Muy bien, jóvenes. Bueno, espero que hayan aprendido. Hemos hecho una clase suave, lenta, para que aprendan. Bueno, y a la siguiente ya, en la mañana vamos a hacer tejido por tejido, el laxo, el denso, el cartílago, el óseo, el adiposo, ¿ya? Bueno, vayan a tomar un descansito, tomen líquido con vitamina C para que sean más fuertes. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego, profitos. Hasta luego, profito. Gracias.